Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Desesperados. Y hoy vamos a hablar de un tema que no se habla, el río Machangar. Estamos en compañía de Evelyn, William, Gaby, mi persona y Fernando. A continuación, hoy vamos a hablar del río Machangar, pero no como un tema cualquiera, sino como algo que nos toca como ciudad, como barrio y como persona. Les voy a realizar una pregunta, chicos. Y quiero que lo piensen de la verdad. ¿Qué pasa cuando una ciudad se acostumbra a vivir en algo contaminado? ¿Qué pasa con el Machangar? ¿Por qué el Machangar está escondido? ¿Está ahí solo? ¿Qué nos enseña a no mirarlo? Realmente creo que la gente se acostumbra a su entorno, ¿no? Lamentablemente el tema del río Machangar es un tema muy delicado y es un tema muy amplio, no simplemente se centra en la contaminación del río. Más se centra, y digo que es más amplio, ¿por qué? Porque hay gente que vive cerca de estos ríos contaminados y son propensos a enfermedades, son propensos a la contaminación, a vivir, tal vez las personas, digamos las mujercitas que se embarazan, a tener complicaciones en sus embarazos. A veces la contaminación mismo lleva a que tengan hijos, tal vez con malformaciones, con labio leporino o alguna de esas cosas. Yo creo que esto de la contaminación del río Machangar es un tema muy delicado y un tema que deberíamos tocarlo. ¿El por qué? ¿Por qué escogimos este proyecto? ¿Por qué nos llevamos más por el tema ambiental? ¿Me pueden responder por qué escogimos este proyecto? Bueno, luego de hacer un pequeño análisis y soltar varias ideas, varios temas, escogimos este proyecto ya que todos primeramente somos de aquí de la ciudad de Quito. Uh-huh. Y más allá de los temas que se están enfocando tanto el gobierno central como el gobierno nacional, seguridad, salud y varias cosas, también se están olvidando de la parte ambiental. No es muy tomado en cuenta. Y si vamos y queríamos revelar esto de esta arteria del río Machangar, que se me fue la palabra, que aportó con agua durante varios siglos a la ciudad. Entonces ese es nuestro tema para hacer una concientización, para poderlo recuperar y lo que alguna vez disfrutaron nuestros abuelos, que lo puedan disfrutar nuestros hijos. Exactamente. Otra pregunta, ¿ustedes saben dónde nace el río Machangar y dónde termina, dónde desemboca? Sí, claro, Jessy. El río Machangar nace en las faldas del volcán Atacazo, en la parroquia rural de Do. Desde ahí desciende hacia el oriente, ingresando a la ciudad de Quito y atravesando varias zonas urbanas como El Trevo, La Magdalena, Chillogallo. Desde ahí finalmente desemboca en el río Guayabamba. ¿Ya? ¿Ya? Tú mencionabas, que ¿dónde decías que el agua ya es limpia? ¿Hasta dónde es el agua limpia? ¿Recuerdas? Se puede decir que el río nace de las vertientes, ¿verdad? Se va uniendo con más vertientes al nivel del páramo andino. Baja hasta, tenía más o menos el conocimiento. Estábamos hablando con Will al respecto antes de esta grabación, que el río está limpio hasta el ingreso de Cutulagua, donde todavía sirve como fuente de hidratación o de consumo para ciertos sectores rurales de esa parroquia, de la parroquia Vejía. Se puede decir que hasta ahí el río es habitable o es consumible su agua, ¿no? Bajo ciertas restricciones, me imagino que como tenemos nosotros entendido, el agua hay que hervirla, hay que tratarla antes de consumirla. Pero se puede decir que el río está limpio o está libre de contaminación hasta ese punto. Verá, ahora, ¿saben qué es lo fuerte? Que Machangar podría ser un río bonito, pero se convierte en un lugar que Quito deja lo que no quiere ver. Ahora, ¿por qué es un río contaminado? ¿Qué lo hace fuerte? ¿Por qué hay espuma? ¿Y por qué tiene una relación contaminación y desigualdad? Se podría decir, ¿no? O yo digo, ¿no? Que este río Machangar trae historia y al mismo tiempo trae muchos problemas.
porque el problema principal y por el cual el río Machangra es contaminado creo que es por las faltas de políticas ambientales, por la falta de una organización de la ciudad para tratar las aguas residuales, porque se les hizo más fácil en la antigüedad, en nuestra historia, en nuestro Quito colonial, coger y todas las aguas servidas botarlas al río, y eso provocó a nivel del tiempo, provocó que el río vaya muriendo poco a poco. El río es un río hermoso, podría ser una fuente de turismo. Hay mucha historia en ese río, como es el Molino del Censo. Podrían haber muchos lugares en los que se podría hacer, qué sé yo, parques, laderas muy hermosas que se podrían tratar, ¿no? Pero yo creo que la falta de política y la falta de políticas ambientales, se podría decir, de el tema de tratar las aguas residuales, es muy importante y es lo que afectó al río. Yo diría que es lo que tú sientes, o sea, cuando escuchas del río Machangra, ¿no? Bueno, a mí me impacta solo pensar que el río Machangra conlleva un nombre súper, o sea, te impacta. Río Machangra, contaminación. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que no de todas las personas que viven ahí alrededor no llevan ese problema diario. Me pongo a pensar en eso y es un problema súper. Por eso exactamente se llama nuestro proyecto Machangra, entre el agua y el abandono. Exactamente lo que tú dices. ¿Y cómo tú crees que concientizaríamos a la nueva generación? Yo recuerdo que hace un tiempo hice una entrevista al antiguo embajador de la embajada británica y me decía... Soy Chris Campbell, el embajador británico. Hablan con los jóvenes. Ellos son los maestros, ellos son los profesores de ese tema hoy en día, porque ellos conocen más que nosotros sobre qué podemos hacer. Es su planeta, debemos que protegerlo para ellos en el futuro, y ellos tienen el derecho de tener una voz para decir cómo podemos proteger ese planeta, ese país, ese naturaleza. Decía que nosotros podemos concientizar a la generación de ahorita, a los niños desde chiquitos, y es muy cierto, porque si tú a un niño chiquito le enseñas a que guarde su basura, a que no bote la basura, ellos lo hacen, y como sociedad estamos mal, porque pequeñas acciones nos hacen grandes cambios. ¿En qué sentido? Que si tú a tu hijo le dices guarda la basura o esto, se va a poder realizar. No botes la basura, cuida el medio ambiente, y eso me pasa con mi hija personalmente. Entonces, pero si tú, ahorita, yo también me pongo en lugar, a veces digo, no, solo es un palo, solo es una funda de basura. Y también recuerdo que me decía que en los grandes países, ¿cómo se diría eso, Will? Los países europeos. Los primermundistas. Primermundistas, de eso. Los residuos de la comida podría reutilizar como abono. Los residuos plásticos podrían ser reciclados para construir, no sé, hemos visto organizaciones que están haciendo muebles de los plásticos viejos, están remodelando, reutilizando los plásticos como muebles o como bolsas o como otras maneras de reutilizar. Necesitamos mejorar nuestros propios sistemas de reciclaje. Eso es una decisión por cada persona. Pero las personas necesitan la educación, y esa educación empieza en las escuelas y las universidades. Y entonces la mejor manera para aprender es para que los jóvenes traigan esas ideas, traigan esa educación a casa. Y entonces ellos son los maestros. Ahí reciclan el papel, el plástico, y tienen horas específicas. Y la comida orgánica, ¿sería eso, no es cierto? Los desechos lo hacen en abono. Entonces dicen que ya igual la energía es solar. Personalmente, en cada casa hay opciones, hay elecciones. Entonces es para cada persona para elegir. Yo quiero comprar otra botella de plástico de único uso. Podría rellenar esa botella. Podría hacer algo para algo que es más sostenible en términos de, no es para decir que no puede comprar plásticos. No podemos
eliminar los plásticos de día a día, pero debemos que empezar a eliminar los plásticos de único uso. Debemos que pensar cómo podemos hacer. Necesitamos reciclar más. Entonces, lo que decía que como personas, yo le pregunté una vez, ¿cómo puedo yo mejorar en el medio ambiente? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Me dijo, en la nueva generación, diciéndole a nuestros hijos que reciclen, y obviamente ellos ven lo que nosotros hacemos, y como sociedad también está en nosotros decir, reciclemos, cuidemos del medio ambiente, botamos la basura a la hora que eso nos da la gana. También afecta mucho también los animalitos, para ser honestos, porque hay muchos animalitos en la calle que cogen la basura y la rompen. No es porque ellos lo hagan por maldad, sino porque tienen hambre y esa misma basura está por ahí y llega al río Machángara. Entonces por eso es negro, con mal olor. Tú mencionas que hay un mucho, ¿cómo me dijiste? Atrás del recreo, Will, me dijiste que es como que más... O sea, verás, la contaminación sí viene, ¿no? Por parte de nosotros como ciudad. Estamos hablando por la década del 90, en lo que es ahora el hospital Elías Quito Sur. Uh-huh. Hay antes un botadero, una quebrada, el botadero de la basura de la ciudad. Entonces, luego de varios años se hicieron el relleno y se quedó como el parque, que ahora es el calzado. Pero las costumbres ya quedaron. Funcionó también como, se le denominó un tiempo como el río de las aguas rojas, ya que los mercados botaban toda la sangre que fainaban, o sea, los camales que fainaban a los animales, iba toda la sangre directo al río. Entonces, es un paso de contaminación que va desde que ingresa a Quito hasta que sale a Quito. ¿Ya? O sea, no hay digamos, no puede haber un espacio que no se puede decir que no está contaminado. Por el mismo hecho que la gente no tiene esa costumbre de cuidar la naturaleza. Un proyecto que estamos realizando, que es un proyecto también, ya hemos enviado videos, hemos estado analizando TikToks, fuentes, comentarios, tú mismo nos pasaste. Ayer también la Magíster nos enseñó, ¿me recuerdas? ¿El comercio era o el Primicias que hablaba? El comercio, un editorial que igual hablaba del río Machángara. Entonces, también les invito a que vayan a ver en TikTok Detectives Ambientales. Es un... ¿Cómo se diría? Creo que es un proyecto de la UDLA. Es un proyecto donde hay muchas partes y me estoy basando en eso, que sí, el río está muy contaminado, pero ellos están haciendo un proyecto y también hay una comunidad defendiendo el río Machángara. El inconveniente es que hay varios proyectos. ¿Ya? Está la UDLA, también vi un proyecto que está ¿cómo es esto? De la Universidad SEG. Sí. Uh-huh. Pero la falla es que quedan ahí en proyectos, porque quedan invisibilizados. No hay un apoyo ni gubernamental ni ciudadano para nosotros concientizar. ¿Usted cree que sean por parte del municipio, obviamente? Más que por parte del municipio, yo creo que deberíamos generar una cultura de conciencia, especialmente desde, como dijiste hace un momento, pequeños cambios logran grandes metas. Entonces yo creo que deberíamos concientizarnos desde las partes más pequeñas, como dices, desde nuestros hijos, para que ellos creen una cultura, ¿no es cierto? Imagínate ese río, ¿cuántas especies no dejaron de existir en el río? Ese río debió haber tenido peces, debió haber tenido animales silvestres, y ahora simplemente es un paso de muerte, porque no puede existir vida ahí. Entonces, yo tenía entendido que el río estaba ya declarado totalmente como un río muerto, como un río sin vida. ¿Creen que es posible recuperar el río? Hablando de un proyecto, de un activista que está intentando, o sea, y que ya hay una sentencia en sí para realizar una limpieza. Pero yo creo que más que quede solo en papeles, debería ser una conciencia desde los más pequeños. Conciencia de los más pequeños. Pero ¿qué más? O sea, aparte de crear conciencia, ¿cómo creen que podemos sembrar ese granito de arena? Como diría, un granito de mostaza, porque desde eso nace como que la esperanza también.
¿Cómo creen que Mira, consigue más? yo digo, como principio fundamental, sí sería el eje principal el municipio, o sea, los altos rangos que empiecen o sea, a controlar, que nos empiecen a culturizar, porque sí, obviamente decimos que nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos, ¿no? Pero siempre también a la cabeza tiene que estar alguien por encima para que nos echen una manita. Porque, Una autoridad. exacto, porque muchas personas, o sea, las personas que viven a los alrededores del río Machángara, ellos, o sea, prácticamente ya como que se acostumbraron a ese diario vivir, a vivir con esos olores. Y ojo, que este no es solo un problema o un tema ambiental, sino también... Y claro, como dice Eve, sí se vendría primero con la conciencia de las personas que están cerca del río. Porque, o sea, yo, por ejemplo, no estoy cerca del río, solo paso para ir al trabajo todos los días y ya se normaliza esa situación. O sea, si el olor, hay olores, porque justamente yo bajo en la floresta hacia Cumbayá y el olor es fetible. Entonces, la conciencia viene desde ahí con la educación compartida, tanto de las autoridades como de los ciudadanos, porque desde ahí viene, como hablaba Fernando, la limpieza de este río no es de la noche a la mañana. Nos comentan que son de 10 a 15 años. Entonces, la conciencia vendría desde ahí. Listo, una pregunta. ¿Ustedes qué sienten al escuchar el río Machángara? ¿Qué sienten? Palabra. Creo que yo es contaminación A directa. mí tristeza, me genera mucha tristeza. Descuido. Sería impotencia. Igual, yo. Impacto humano. Ahora también estamos, como ven, vuelvo y recalco un proyecto 3D generando contenido todos los días en Instagram, YouTube y TikTok. Y nuestra página se llama Machángara Vive. Los invitamos a que nos sigan y a que comenten. Me doy cuenta que no se viraliza. Por más que pongo el para ti, el FIP, lentejas, etcétera, el que se pone para que se viralice, no se viraliza. Son pocas las personas que toman conciencia. Pero si subiera yo un baile, si yo subiera un TikTok bailando, si yo subiera un TikTok hablando de chismes, si yo subiera un TikTok grabando un accidente, morbo, se va a hacer viral. Pero ¿por qué no se hace viral el tema ambiental? Dígame, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a las personas? ¿Ustedes cómo invitamos a nuestro público a que nos miren, a que nos observen? Menos conciencia humana, pero sí hace falta más estrategia, más simbolizar mismo esto, que la contaminación nos hace daño a todos. A todos. Es una bomba en el tiempo. Creo. Nosotros podríamos, como estudiantes, ¿no? Podríamos también crear una campaña de concientización, pero yendo al terreno. Porque como dices, Jessie, las redes sociales no funcionan porque esto ya lo normalizamos. Entonces no hay un ¿cómo se podría decir? Hay un quemi-infortismo sobre esta situación. Y es grave la situación, pero ya lo normalizamos. Antes que nada quiero que me autoricen su derecho de imagen, porque esto va para TikTok, YouTube, pero obviamente es con fines académicos, ¿sí? ¿Sí? Sí, ya. Bueno, quiero preguntarles, ¿ustedes saben del río Machángara? O sea, sí he escuchado, pero no. Ya, ¿cierto? ¿Tú has escuchado del río Machángara? Sí, pero no a profundo, no me he puesto a investigar. Listo. Ustedes cuando pasan por el río Machángara, ahorita estamos en el Parque del Calzado, y ustedes cuando pasan el río Machángara, ¿qué sienten, qué perciben? ¿Ustedes sienten que es un lugar bueno para pasear con familia? No puede ser. ¿Tú crees que sí? ¿Por qué crees que es bueno pasarlo en familia? En el río Machángara. No sé, creo que ¿Tú qué piensas? o sea, es que siento que bonito. Ahorita lo has visto el río Machángara, que está con aguas negras, con espuma y tiene un olor feo. ¿Tú piensas que es bonito ir con tu familia allá? No, entonces sí, ya no. Sería ya feo, ya. Sí. Contaminación. Claro, contaminación. ¿Y ustedes por qué creen que los ríos se hacen así? Por lo que botan la basura. ¿Por qué más crees? Mucha contaminación. Igual. Tomas en cuenta, mucha gente no toma conciencia o no lo viraliza, como tú lo dices, porque lo toman como algo que ya pasó. O sea, está aquí y a mí no me afecta.
pero vámonos a todos los ámbitos, te afecta en el estado ambiental, porque hay gente que todavía vive los laderos. Hay gente de situación de calle que hicieron sus guaridas aquí en la ribera de todo el río. El tema también es la inseguridad. En la parte Muy del bien. trébol es esto, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, roban ahí full, rompen como que parabrisas. Exactamente. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es la cultura de convivencia que tenemos nosotros. ¿Cómo es? O cultura de- Es como decir, nosotros tenemos esto de que digamos, la ciudad avanza y tienes que dejar algo atrás. En el tiempo pasado, el río Machángara era uno de los afluentes que servía a Quito, que es proveyendo de agua, de muchas... ¿cómo podría decirte? O sea, el río era importante. El río era la vida de la Exacto, el río era la vida de la ciudad. Esa es una muy buena frase. Como la ciudad sigue avanzando, tú dejas de prestarle atención a ciertos puntos. Dejó de tener el río, dejó de tener importancia cuando vino el oleoducto, cuando ya vino el agua potable, cuando ya vino esto. Entonces el país y la ciudad fue dejando cosas atrás. Ahora nosotros tenemos esa cultura, no hacemos viral este tipo de temas. ¿Por qué? Porque a mí no me afecta. Yo estoy lejos del río y a mí no me afecta. Entonces, solo los que viven en las riberas del río, viven cerca del río, son conscientes del problema. Pero nosotros seguimos avanzando. La ciudad sigue avanzando y entonces, como la ciudad sigue avanzando, el río no tiene importancia. Entonces, la política, digo yo, no, las municipalidades, no le prestan atención. Ellos siempre, mira, ahora tenemos el tema de que el metro de la ciudad va a llegar a la Ofelia. Y ya hicieron a Carcelén, a la Ofelia. A la Ofelia va a llegar. Pero, y dicen que ya se hicieron el primer préstamo de 8 millones de dólares, creo que era, para la ampliación del metro. Hicieron los 10 millones para los estudios. Los estudios. Porque van a invertir 500 millones para... Exactamente te iba a decir. El proyecto final, el proyecto final va a ser 500 millones y eso va a ser financiado. La ciudad está financiando eso. Porque la misma ciudad no ve este problema del río y dicen, no, vamos a invertir aunque sea unos 10 millones, unos 20 millones. ¿Para qué? Claro, para la limpiar. inversión que estaba dando en la sentencia que se dio en el 2024, julio del 2024, el alcalde actual, Pavel Muñoz, dijo que iba a invertir 900 mil millones o 900 millones, no me acuerdo bien, para la inversión, pero a un proyecto a largo de 15 años. Pero lamentablemente se va quedando estancado porque hubo hasta se puede decir como una contrademanda para frenar lo que ya se dictaminó. Y en septiembre volvieron a ratificar la sentencia. Ahora bien, aquí también en la ciudad, todos los ciudadanos, todos los habitantes de Quito tenemos una memoria selectiva. Acuérdense en el 2008 cuando hubo el socavón en el Trébol. Todo el mundo se preocupó, todo el mundo dijeron no, ¿por qué? Porque al momento que encontraron residuos de llantas, colchones, Entonces, es un relleno, ¿cierto? Un incremento de basura era brutal ahí. Era un relleno total de basura. Exactamente. Era un relleno de basura, o sea. Digamos que el túnel por donde iba iba el cauce del río estaba taponado, como les digo, con llantas, con colchones, con residuos de todo. Limpiaron, crearon ese muro de cemento que ahora es el que ayuda. ¿Ya? Pasó creo que 6-7 meses y la gente se olvidó. O sea, fue algo que afectó en ese momento donde decían Paco Moncayo, que era el alcalde de ese entonces, que no daba tratamiento, que no daba un cuidado, que el punto verde, que la ecología, que recicla y todo, pero después de un tiempo como se solucionó ese problema que había ahí, simplemente todos, como dijo, memoria selectiva, nos olvidamos. Ahorita que ustedes mencionaron el metro y lo que ustedes, se me vino un flash, es verdad, la concientización. ¿Saben por qué el metro está limpio? ¿Por qué? Porque hay multas. Que nos sancionan, porque hay Pero es que lamentablemente pero nosotros creo que funciona. a lo largo del río Machángara, tú no puedes poner un policía o un agente de control que esté ahí donde que tú naces. Date cuenta que aún siguen llegando volquetas e inclusive del municipio a botar escombros dentro de las quebradas. ¿Ya? Entonces no hay una concientización, como decía Evelyn, desde los puntos máximos de la autoridad. Tuberías que salen al río de las aguas Servidas.
querido cuida. Ahora yo voy a contarles una experiencia. Yo le pregunté a mi hija, ¿puedes leer un rato? Para que tengan un contexto. Yo le pregunté a mi hija, ¿tú qué opinas de un río? ¿Qué experiencia tiene un río? En fin de año me fui a Río Blanco, no sé si ubican, y justito como ya estábamos en base de este proyecto, le dije, ¿tú qué opinas de este río? Me dijo, mami, es blanco, es bonito, había peces, había truchas y te pueden meter. Y un día fuimos caminando exactamente por el trébol que tú dices, le dije, Jari, ¿y tú qué opinas de este río? Y me dijo, está sucio, huele feo. Y le dije, ¿cómo tú lo harías? Y ella, lo chiquita que es, y me dijo, yo reciclaría como me dice mi profe. Y ella, lo chiquita que es, no sabe decir, no botes de esto, no hagas esto. Pero creo que trascendiendo, los chicos van cambiando su manera de pensar y todo. Que me comentaste, que le preguntaste qué opinas de Río Machangara. Dime, ¿qué te dijo? ¿Qué sentiste? Sí, ¿Qué justamente, percibiste? como les comentaba, yo, bueno, es mi ruta a mi trabajo, y me mencionaba que ya se acostumbró, porque no hay otra posibilidad de vida. Lamentablemente su casita que está ahí, que han tratado como barrio, en la parte de Guápulo, ¿no? Como barrio de concientizar, de hacer campañas de limpiar, de ayudar y educar a la gente que no bote basura al río, que recicle y todo eso, pero me decía que ya es algo normal, se acostumbraron al olor, se acostumbraron a la espuma, pero también como que le generó un poco de tristeza ver que no sea como en estos ríos que tienen un entorno natural y que el agua es limpia, que pudieran jugar en el río, bañarse en el río, utilizar el agua del río. Entonces le generó demasiada tristeza, pero no hay un cambio, no normalizar. Ese también es el gran problema, que nosotros, bueno, las personas más que están alrededor, deberían de dejar de pensar que es normal, que ese sería el primer paso para el ¿Cómo quitamos ese cambio? ¿Cómo lo hacemos? Digo, hemos generado contenido. Son pocas las personas. ¿Cómo? Yo lo hago. Un granito de arena, una solución, algo, no sé. Es que yo lo hago, pero ¿y las demás personas? Claro. La concientización. Yo lo hago, mi entorno lo hace, pero la demás gente no normaliza, ya como que lo volvió personal. Mira, vamos tomando en cuenta nuestros abuelos. Un poquito más allá para quienes, bueno, te hablo por experiencia, que me contaban que bajaban a las orillas del río a lavar la ropa. Tenían Claro, su fin de semana ahí, lavandería. hacían su juego con sus hermanos, vecinos, comían, compartían dentro de este espacio del río. Lamentablemente, con el progreso, se fue perdiendo y ellos lo normalizaron. ¿Por qué lo normalizaron? Porque ya tuvieron la posibilidad de tener su agua potable dentro de la casa y de tener su lavandería dentro de la casa. También las lavanderías municipales. Entonces ya no había esa necesidad de bajar al río y de poco en poco, lastimosamente, vuelvo a repetir, es la costumbre y se va perdiendo. Ahora, si nosotros queremos concientizar, es sumamente complicado, porque por lanzar una cifra, de cada 100 personas, digamos que unas 5 estamos dispuestas a poner nuestra granita de arena para que se recupere. Pero va a haber varias personas que en el camino, como no ven un cambio instantáneo, van a dar marcha atrás y lo van a dejar. Entonces, es eso. El municipio quiere implantar 15 plantas de tratamiento para la descontaminación del río Machanga. Podrían poner 100, mientras la ciudadanía no tenga esa concientización de que es algo favorable para la ciudad, no lo va a hacer. Porque date cuenta, teniendo un río nuevamente recuperado, tú ya no tendrías que salir a las partes del oriente a buscar un río para poder nadar. Hasta sería un turismo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde deberíamos verlo como una solución ambiental, de turismo y económicamente. Citando a cuando yo le dije que hice una entrevista hace un tiempo al embajador antiguo que se llamaba Chris Campbell de la Embajada Británica, recuerdo que me dijo, piensa en tu hija.
piensa en tus hijos. Tú quieres que en un futuro no haya agua, ¿qué va a pasar en un futuro? Va a costar el agua. O sea, si en el tema mismo que aquí los que vivimos en el sur se fue el agua, tuvimos que, o sea, yo digo, quítenos la luz, pero no el agua. Quítenme, o sea, quítame la luz, pero apuntes velas, pero ¿y el agua? Ahora quiero hacerle una pregunta. Yo hago montañismo personalmente, entonces, ¿ustedes alguna vez se han ido a algún río y lo han tomado? Yo me fui, no recuerdo, creo que fue el inicio. Y yo tomé el agua y me daba como que recelo porque mi papi me decía, ¿cómo van a tomar agua del río? Y se hacen pipí los animales. Y yo, no. Entonces, yo una vez salía agua de una vertiente y sabía witty. Y tomé otro tipo de agua y era súper refrescante. Y otra experiencia de sabor y olor también, que fui una vez a Baños, salí de una vertiente y vendían botellitas, literal. Y sabía, entonces, ¿ustedes alguna vez han probado algún agua del río? Quisieran eso, ¿no? O sea, buena la idea, es interesante. Me he ido, sí, pero a probar no. Pero es que hay como, ¿cómo se dice? Riachuelos, ¿cómo se dice? Sí, vertientes. Ajá, de ahí. Yo cogí ahí, mis amigos de montañismo me decían, no me lleves agua porque ya voy. Y yo tenía la del papi, pero sí dicen que el río, y es verdad, el río circula, el río fluye, entonces no se va a estancar, ¿no? Fue un punto así. Sí, yo sí, justamente. Bueno, yo vivo en Miraflores Alto. Esto es de San Juan para arriba, para el Ruco Pichincha. Oh, entonces yo nací ahí. Nací con vertientes, nací ir a lavar a los ríos y todavía se mantiene porque sí se ha cuidado mucho. Es la parte del teleférico de arriba. Yo sí he subido al Ruco Pichincha y el agua es espectacular. Por ejemplo, yo no manejo agua potable. Nosotros manejamos el agua de Ruco Pichincha. Claro que ¿cómo se llama eso? Tenemos un tanque de tratamiento, pero mi agua, a la comparación del agua potable, es espectacular. Y como dicen, o sea, queda la incógnita, oye, no te hará daño, yo qué sé. Yo le digo, hasta ahora no nos hemos enfermado, y ni mi hija tampoco se ha enfermado, entonces yo creo que esta agua hasta es más sana que el agua potable. Qué bonita experiencia, pueden creer que siempre de esto Que como nace una tiene, experiencia. verdad, acá en el sector de Cutuglagua, en la parte alta de Cutuglagua, se llama Santo Domingo, un barrio allá. Ya, sí. Y eso donde tienen el ojo de agua. Y de ahí son y de Cutuglagua, de la parte poblada, digamos, tú te vas para arriba unos 45, 50 minutos, vas a encontrar una cascada que mucha gente no conoce. Y tranquila, como dicen, el agua la puedes tomar porque baja sin contaminación, sale directamente de la tierra. Es igual aquí en el lado de Yoar, hasta arriba, la zona turística que es de las 7 cascadas, si no me equivoco. La parte de la chorrera, que es arriba, la parte de arriba de la chorrera hay otra cascada que todavía el agua sale limpia, digamos así. Y hay que tomar, y eso nos da un ejemplo que el problema somos nosotros como personas, que al momento que llega a la ciudad, nosotros... Y bueno, la comunidad se diría, cuida mucho los ríos, cuida mucho, como que si traes animalitos, recoge y te crean conciencia, en verdad. Esa cultura. Yo tengo conocimiento de una urbanización que están haciendo en lo que es el tema del LINEAP. ¿Dónde? LINEAP, allá en Cutulagua. Están haciendo, bueno, ganaron una litigación, una subasta. Les vendieron todito ese tema de que es del INEAP pasando a la escuela Riobamba. Ya. Ellos tienen todavía esa cultura porque son gentecita del campo. Gentecita del campo que compró su lotecito de terreno y están urbanizando esa parte de ahí. Pero ellos tienen esa cultura de no depender de la modernidad. Ellos hicieron su excavación y están sacando su agua desde el subsuelo. Y pusieron su plantita de tratamiento y supuestamente tienen el proyecto para hacer un alcantarillado y una planta de tratamiento de agua residual. Pero ellos, o sea, imagínate, están ellos cuidando porque saben que ellos, el agua es vital para ellos. Es vital para su dependencia, para su progreso y hasta para sus animalitos. Entonces, ¿qué hacen? Entonces tienen el proyecto de generar una planta de tratamiento de agua residual. Para no coger y decir, porque imagínate, hay gente, nosotros aquí en la ciudad decimos, no, gente del campo, gente que vive a la maldita sea, ¿no? Que coge y bota su basura donde sea, que coge y planta, pero imagínate, hay culturas y hay gente que piensa eso, ¿no es cierto? Dicen, no, gente del campo es gente que no tiene modernidad,
Discreto. que no tiene modernidad o que no sabe cómo hacer las cosas. Pero no, yo tengo conocimiento, o sea, porque sí tengo por ahí uno que otro vecino que se compró su lotecito de terreno y me he ido yo también allá a ver, porque hay un tema bien grande y con un proyecto, ellos quieren, o sea, ya sacar sus escrituras, tener ya todo eso, y el alcalde anterior de Mejía, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama igual, es como tocayo mío, porque tiene mi mismo apellido, les había prohibido, o sea, les había dicho, no, esto es agrícola y que ni sé qué, pero es que nos vendió, el Estado nos vendió nosotros, o sea, nosotros sabremos, ¿no? Y que esto, que lo otro, y hay un litigio bastante grande ahí. Entonces, yo tengo conocimiento de eso porque yo sí me he ido allá. Y ellos tienen los proyectos, ellos muestran los planos, ellos ya tienen ya su planta de tratamiento de agua ahí, ya construida por ellos. Y tienen el proyecto para hacer más abajo, por atrás, por la Simón Bolívar. Para la salida de la Simón Bolívar tienen el proyecto ya con planos hechos, con estudios y todo eso, para hacer una planta de tratamiento de agua. Y entonces yo digo, no, qué curioso, o sea, ellos tienen más visión a futuro de cuidar la naturaleza, de cuidar el medio ambiente del cual ellos son partícipes, ¿no? Y yo digo, ¿por qué la ciudad, o sea, en vez de buscar más progreso, no busca cuidar lo que ya tenemos? ¿Cómo es este río? Como ustedes dicen, puede ser un río en el que te dé primeramente salud. Número 2, sea una fuente de ingreso para varias personas, porque como dice Will, ¿para qué te vas a ir al oriente si tienes un río al que visitar aquí en Quito? Entonces sí, esa es mi visión, o sea, y mi experiencia. Que no deben dejar los proyectos abandonados. No estoy mal, 2006 creo que era, 2004, hicieron el Parque Lineal del Machángara en la Recoleta. Eso te iba a mencionar. Pues se dicen cuenta, todo mundo fue el boom, creo que un año, venían de todo el lado de Quito, había un tráfico terrible. Yo te hablo hace 18 años. Sí, ajá. Y la gente iba, pero de poco en poco, ¿qué pasó? Primeramente, inseguridad. Había el camino que subías por la Recoleta hasta el Panecillo, por la 5 de junio. Se tornó peligroso, la gente comenzó a dejar de ir. Los ciudadanos visitaban, y en los espacios de descanso, digámoslo así, donde habían bancas, consumían, comían y que dejaban toda la basura ahí. No había esa cultura de irte llevando lo que tú tenías. ¿Qué pasó? Fue un proyecto que se invirtió varios millones, digámoslo así, realmente no sé cuánto se invertiría, pero se dejó ahí. Entonces, ¿ahora qué se volvió? Nuevamente, una guarida de... El tema ambiental sí es ponernos la mano al corazón, sí es un poco complicado, pero no imposible. Ahora quiero preguntarte, Will, ¿cómo se haría esto en tema de investigación y psicología de la comunicación? En el tema como de investigación, nosotros deberíamos saber, primero, digamos, desde qué tanto tú conoces del río Machángara. Digámoslo así, por lo menos sabemos qué significa Machángara. Machángara es una palabra quechua que significa nido de cóndor. Ya. Entonces, mira, o sea, desde ahí, Nido de cóndor, Machángara. entonces desde ahí ya empezamos. Cuando tú creas esa conciencia de saber la historia de lo que es tuyo, vas a comenzar a cambiar. Entonces, mucha gente aquí, nosotros como ciudadanos de Quito, inclusive las generaciones actuales, ni siquiera saben, siendo que tiene el mismo nombre de la ciudad. Entonces, tú deberías centrarte en ese tema, donde si es la falla directamente en el sistema de educación, en el sistema en tu casa, porque se está perdiendo. Es un tema de investigación largo. Saber por qué se dejó de... Saber por qué no se pudo continuar. Si no estoy mal, en 1879, cuando funcionó la primera planta eléctrica porque en el río Machángara hubo una planta eléctrica que abastecía la ciudad. O sea, ¿por qué no se continuó con ese proyecto? ¿Cuáles fueron los causas para dejar de lado? Y ustedes, en tema de esto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? Porque ya tenemos lo que él dice, tenemos que saber todo, pero ¿cuál es el problema? Indagar más, como dice William, ¿dónde está esos procesos? ¿En qué quedaron esos procesos? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no se avanza con este plan de contingencia a este grave asunto sobre el río? O sea, no hay una investigación exacta de qué se está haciendo o de cómo se está haciendo. El problema principal es la contaminación. En sí, la contaminación, lo que generamos,
No sé qué piensan ustedes. Nosotros aquí tenemos una gran comodidad. Ahorita sí. Tú sabes que de aquí tú subes a lavar tu ropa o pones tu ropa en la lavadora, pero tú no sabes que el jabón, el detergente, llega al río. Y eso es lo que causa esa espuma que tú ves en los ríos. Los químicos que botan las empresas, las industrias, tú no visibilizas porque tú no están pasando por tu casa. Tienen sus conductos directo al río. De la comunicación, ¿cómo lo analizamos? ¿Ustedes qué me dicen? Mira, no hay una percepción Exactamente. del problema que tenemos en la ciudad. Entonces, si mientras a ti no te influya, mientras no te genere ese cambio a ti como persona, el problema va a seguir vigente. Es la Mencioné percepción que tenemos. hace un momento de que estoy subiendo contenido, estoy diciendo hashtag y todo eso, pero no hay la concientización. Hay unas personas que sí concientizan, como tú mismo lo dices, Will, tienen la percepción de que, bueno, es un río, no hay solución, no hay esto, pero otras personas dicen, no, sí, debemos ayudar, sí, debemos de hacer esto. Sí hay un colectivo, en verdad, que se llama el Río Machángara, como te mencioné también en TikTok, hay colectivos. Tú, pues yo les escribí, les dije como que denme información, y para serles honesta me dijeron que sí pueden hablar conmigo, pero obviamente también es el tiempo, el trabajo de uno, que uno no puede acercarse. Como me dijo, te invitamos a que en verdad vayas. Hay documentales, igual como tú dices, que ahora es un... por el molino, tú me dijiste, hay un lugar plano donde hay una casa, no sé si te ubicas por la Recoleta. Ahí dicen que hacen campamentos. Por la Recoleta también hay ¿qué se puede decir? Un tipo de museo de los personajes de Star Wars. Pero mucha gente no va porque dice la inseguridad. Dice, tampoco he ido. Pero hay gente que quiere fomentar el turismo, pero no tiene Las facilidades. las facilidades. La ayuda. ¿Perdón? El apoyo, El apoyo. Yo creo que analizando desde la psicología de la información, no hay una concientización digo que la ausencia de campañas de concientización por parte de las autoridades, especialmente del municipio, que es la principal entidad que tiene que ver con la urbanidad de la ciudad. Creo que es la falta de campaña, porque al tú transmitir un mensaje, tienes ese mensaje claro, ¿no? Y empiezas a generar conciencia desde los puntos más claros. Claro que es un proyecto a largo plazo, se podría decir, porque imagínate, hay países como Suiza, que no tiene que estarles diciendo, oye, recicla las botellas, oye, tienes que hacer esto. Por ejemplo, hay países europeos que te devuelven. Hay esas máquinas, no sé, yo he visto esas máquinas donde tú metes las botellas y te devuelven dinero. Es un incentivo para que tú fomentes Aquí en Quito creo que hay en el San Luis, en el San Luis Shopping. En el Recreo también. Pero son pequeños puntitos, o sea, que te impulsan a ti a un bien en común. Yo voy a ser honesta de manera personal, cuando las instituciones te piden reciclar 200 botellas o dame $1, ¿qué prefieres? Pagar el dólar. Somos más. Exactamente, es la cultura, porque dicen, ay no, reciclar, ay no, es que voy a coger botellas de la basura. Y lo primero que piensan es el tema económico. ¿Y qué van a hacer con esa plata? Más nos están dando Exactamente. ¿Por qué nos hacen recoger botellas? ¿Y qué hace la institución? Pero el tema de reciclaje también antes era un poquito mejor pagado, ahora daba muy poco. Sí, porque mi mamita reciclaba y le daban como que de un tanto así, le daban $12. Y recién estaba reciclando porque mi mami ahora pasa en casa. Claro, es que creo que el kilo de cartón te cuesta 10 centavos, creo. Imagínate lo que es un kilo de cartón, pagar 10 centavos. Pero esos son, como dices, otro motivo de desmotivar para reciclar. Te desmotiva. Sí, porque como les decía, saben decir reciclaje de barco, pero eso no, el dólar. Entonces yo envío el dólar. Pero ahí, igual como tú lo dices, concientizan, o como tú dices, un incentivo. En el sentido, a nosotros, en el grado de mi hija la mayor, me dice, dan el reciclaje en botellas y les damos puntos a sus hijos. Entonces mi hija recicla, como tú dices, motivación. En vez de la otra chiquita dicen, no, traigan el dólar, lo que sea. Y yo digo, bueno, el dólar. Pero en el de mi hija mayor dicen, les voy a dar puntos de muy bien lo que tú dices, motivación, incentivos. Creo que ese es uno de
de que nos detiene a nosotros en generar una cultura de conciencia. O sea, la desmotivación, no por parte de las autoridades, sino por parte de nosotros mismos. Nosotros mismos nos desmotivamos porque dicen, ay no, es que yo reciclo, ay no, es que la basura. Entonces, si nosotros generáramos una cultura medioambiental buena, digo yo, ¿no? Cuidar nuestros espacios, porque ahorita no nos afecta, ¿por qué? Porque tenemos todo. Pero cuando empiece la verdadera contaminación, ahí uno se pone a decir, no, ahí recién quiere dar patadas de ahogado, ¿no es cierto? Hoy tenemos un problema también medio grande aquí en la ciudad de Quito porque se están acabando los espacios verdes. El nivel de aire que nosotros estamos respirando es bajo. Ya estamos respirando contaminación. Vamos a terminar con el agua. Exactamente. Imagínense, ahí es cuando recién ya veamos los niveles de contaminación altos. Es que vamos nosotros a decir, no, sembraremos un arbolito o no, tendremos plantas en la casa o algo parecido. Lo mismo pasó con el río Machanga. Como llegó la modernidad, tengo el agua a mi libre acceso, tengo esto, entonces el río que se quede ahí. Y sí, ahorita que tú mencionas, sí quisiera saber el por qué el río Machanga de ser comunitario, como tú lo mencionas, de que lavaban, ayer el video para TikTok que me llamó la atención. Sí, quisiera saber por qué, o sea, ¿por qué el río Machanga se convirtió así? ¿Por qué? O sea, en verdad, concientizar por qué y para qué nos sirve y cómo lo ayudaríamos. Es que eso te volviendo al ejemplo que te decía de las lavanderías. Yo de aquí vivo en este sector y a mí el río me queda a 10 cuadras. Antes, como no tenía la facilidad, me iba y regresaba. Pero tengo aquí para la casa, ¿para qué voy a bajar? Facilidad, ¿ya? Entonces, segundo, vamos con las piscinas que era del SENA, que funcionaba por la Recoleta igual, creo que fue un proyecto del Ministerio de Defensa, creo que fue un proyecto ahí que lo hicieron. Igual, eran las piscinas frías, centro de esparcimiento. La ciudad creció, te quedaba muy lejos, yo puse o comencé a ver otras y me olvido. Entonces, como te digo, el olvido es lo que genera. Tenía yo aquí el referente de lo que funcionaba la cartonera, igual en el Machanga por el sector del Tebo, los molinos El Censo. ¿Ya? ¿Cartonera? Exactamente. Que utilizaban la fuerza del río para tener el movimiento de sus máquinas. Llegó esto de la electricidad, un poco, digamos, costos, un mejor sector, lo dejé ahí, lo dejé abandonado. O sea, no había un proyecto para eso, hacerlo turístico o hacerlo funcional, la infraestructura que estoy dejando. Pues el paso de la modernización también deja esos espacios. Las casas del centro histórico son protegidas como patrimonio cultural, pero a la fachada tú vas por dentro y se están cayendo. Claro, recién se acabó de derrumbar, me parece. Ayer creo que sí, ayer se derrumbó una casa del centro histórico. ¿En serio? No, sí. Y ella te deja ese vacío, ¿no? Porque el municipio te dice, no, tienes que tener tu casa con la fachada original, pero no te brinda las facilidades como para decirte sí, remodelen o pongan o refuercen, ¿no? O hagamos algo, 50-50. Hagamos un proyecto, el municipio, la ciudad les da, qué sé yo, un incentivo o se les ayuda económicamente para que ustedes puedan reforzar. Imagínate esas casas. Ayer sí estaba viendo yo, porque tú sabes muy bien que ahora pasa algo y tú te metes al TikTok y hasta el en vivo que te está diciendo, ¿no? Y se veían los restos, ¿no? Los escombros, y es puro adobe. O sea, no hay un ladrillo, no hay nada, o sea, es puro adobe. Y eso va a terminar con todo, eso va a terminar acabando con todas las casas del centro histórico. Así van a terminar todas, porque el tiempo es... Claro, también pongamos el ejemplo del ex penal García Moreno. Salieron todos las personas privadas de libertad. Se intentó hacer un museo, creo que no funcionó más que unos pocos meses, y ahora que está olvidado, sitio de escondite de ladrones, de gente en situación de calle. Entonces, como te digo, sí, por la seguridad todo el mundo peleaba para que se los lleven a la casa de la Tacunga, tenían el proyecto que lo iban a recuperar, pero lastimosamente todo queda ahí. No hay inversión, de lo que sabía el Fonsal nunca pudo tener los recursos para poder lograrlo. Adicional, yo que tenga que subir, digamos, desde la plaza de Santo Domingo hacia el ex penal lleno de inseguridad, porque sabes que la calle Rocafuerte ya te ven y ya te siguen a tratarte de robar.
Entonces, todo queda a medias. Y es lo que pasó con el río Machanga. Bueno, chicos, exactamente, ha sido un gusto compartir con ustedes en este podcast que se llama Los Desesperados. Y antes que nada les invitamos a seguirnos en nuestra página de YouTube, Instagram y TikTok. Quiero que me den un mensaje o una palabra a nuestro público. ¿Cómo podemos recuperar, cómo podemos concientizar y que este proyecto llegue a más personas? Que no solo se quede ahorita en un podcast, sino que en verdad genere impacto, que siempre de un granito de arena, un granito de mostaza genere más. Quiero que me den una palabra, Bueno, en este punto creo que ya no sería prevenirlo, sino que tratar de intentar salvar lo que queda, porque si nosotros hacemos que Machángara sea visible, que Machángara podría volver a tener vida. Como dice Evel, hacerlo visible. Nuevamente, hacer, yo que sé, una campaña en el cual tú puedas ver cuáles eran los beneficios, cómo era ese centro de expansión del río, a cómo es ahora. Y yo creo que a uno toma conciencia o a uno le afecta más cuando lo vive. Entonces podrías recabar, yo que sé, historias de tus abuelos, de tus tíos, a gente adulta y adulta mayor, en la cual pueda contarte cómo era la ciudad y cómo ha cambiado por la modernización. Menos palabras y más hechos. Mi compromiso, por ejemplo, y con ustedes, los que nos están viendo sobre este proyecto, es a concientizar desde nuestra familia, desde nosotros, porque ese sería el granito de arena que vamos a aportar para que este río no sea más contaminado. Yo más que nada un mensaje, generar una conciencia ambiental estable y que no estamos tarde para recuperar el río, no estamos tarde, generando una cultura y poniendo, qué sé yo, un granito de arena, cada uno llegaremos a tener y recuperar nuevamente este espacio. El mensaje sería que investiguemos, que sepamos más del tema, que no dejemos en el olvido el río Machángara o cualquier otro tema, como lo dijiste, Will. ¿Cómo me recalcas el nombre? ¿Qué significa el río Machángara, me dices? Nido de halcón. 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 Eso, educarnos, porque leer, porque todo queda a veces en plataformas atrás de esto, pero estamos olvidando también leernos y informarnos, y como dijo Gaby, concientizar a la familia desde los más pequeños, y recalcando la entrevista que hice hace un tiempo, todo comienza desde casa, desde los más chiquitos y salvando. Sí se puede, chicos. Eso, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Los Desesperados. No olvides visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. Y recuerden que si lo ignoramos sigue muriendo, y si lo hacemos visible, Machángara, si nosotros lo hacemos visible. Gracias.